y que deseo contribuir para que se sientan las bases seguras de interpretación correcta del electrocardiograma. Agradezco al SOCIEN de la Universidad San Juan Bautista y al SOCEN de la UPEU, quienes han tenido la amabilidad de invitarme. El contenido que les he preparado, que se refiere a crecimiento de cavidades cardíacas, va a comprender a las anomalías partiendo de los criterios de normalidad que afectan a las aurículas y los ventrículos de nuestro corazón. Nuestra exposición va a englobar crecimientos auriculares y crecimiento ventricular. En el crecimiento auricular, las alteraciones de la morfología de las aurículas se va a corresponder con la alteración de la morfología que se inscribe en el EKG de la onda P. Pero esta a su vez va a expresar también las alteraciones electrocardiográficas que se derivan de la conducción de la actividad eléctrica de nuestro corazón. Para lo cual necesitamos tener criterios previos. Lo primero que tenemos que entender es que toda la hemodinámica de la función del corazón, cuya finalidad es lograr un gasto cardíaco de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo, se va a expresar en un trazado que se llama electrocardiograma, que es un gran invento, un gran logro de Beethoven y que se puso a disponibilidad del sistema de salud en el año 1904 y desde ese entonces no pierde su vigencia, sigue vigente y es importante para desarrollar nuestra actividad médica cotidiana. Hay que entender, en primer lugar, que la onda P va a representar la despolarización de las aurículas y el QRS va a representar la despolarización ventricular. Eso ya ustedes lo tienen bien claro. Asimismo, tienen bien claro, porque ya se han familiarizado con el papel electrocardiográfico, para tener en cuenta los puntos de referencia para medir la amplitud, que equivale a voltaje o altura de las diferentes ondas que se inscriben en el electrocardiograma, y a la vez la duración, el tiempo que se va a expresar al medir los ciclos, los segmentos y los intervalos correspondientes. Estos puntos son esenciales para poder asumir con mucho criterio lo que les voy a expresar en este capítulo de crecimiento de cavidades cardíacas. Asimismo, todos ustedes deben estar familiarizados, empatizados con un dominio preciso del papel electrocardiográfico. La terminología que empleamos es cuadraditos o milímetros. Ya sabemos que 1 milímetro representa pues 0.04 segundos y que en altura un cuadradito es 1 milímetro y representa 0.1 milivoltios. Si nosotros internalizamos, lo memorizamos y tenemos la representación mental de lo que es un electrocardiograma normal, sus ondas, sus intervalos, sus segmentos, sus medidas, fácilmente podemos contrastarlos con el electro que vamos a tener a la vista, que nos pone
en nuestra actividad diaria al frente y podemos resolverlo con mucha asertividad. Asimismo, es importante internalizar la fisiología cardiovascular, en ella la función cardíaca, los conceptos claves y fundamentales, porque ustedes saben que el electrocardiograma no es nada si es que de por medio no tenemos un paciente, su clínica y su fisiopatología, que es la que va a incidir en alterar el electrocardiograma, que mentalmente lo tenemos ya grabado y que son los criterios normales, que los vamos a contrastar con lo que vamos a ver. Para esto necesitamos tener bien claro el concepto de precarga. La precarga está relacionado con el volumen de sangre que llega al ventrículo, su distensibilidad, su capacidad para llenarse lo más que pueda, para aplicar eficazmente la ley de Starling. La poscarga, que representa la presión de salida de la sangre al ser inyectada y que va a sobrepasar todas las interrupciones, las vasoconstricciones que se pueden dar en la vasculatura más distal. Y eso va a estar en base a la capacidad de contractilidad del corazón y del tono muscular del endotelio y de los músculos de los vasos sanguíneos. Asimismo, hay que tener en cuenta el inotropismo. ¿Qué cosa es el inotropismo? Es la fuerza intrínseca que genera el ventrículo en cada contracción. Todo ello para garantizar el gasto cardíaco necesario, suficiente, oportuno que necesita nuestro organismo. De lo contrario, se va a conllevar a una insuficiencia cardíaca y a múltiples alteraciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente o algún órgano blanco. Y por supuesto, la frecuencia cardíaca tiene mucho que ver, que es muy importante tenerla en cuenta y calcularla cada vez que se lea un electrocardiograma. Este esquema resume todos los impulsos eléctricos, las secuencias mecánicas en apertura, cierre de válvulas, los diferentes niveles de presión en cada uno de los ciclos de sístole, de diástole y el paso del flujo de la sangre a través de las cavidades cardíacas para llegar a los grandes vasos y luego distribuirse en el organismo. Todo ello tiene expresión en el electrocardiograma. Si sabemos leer correctamente un electrocardiograma, podremos correlacionarlo con la patología que en ese momento tiene el paciente. Si es una patología valvular, si es una genética, si es una isquémica, o es una cardiomiopatía hipertrófica o dilatada, podemos contribuir a un diagnóstico preciso y oportuno para el tratamiento adecuado del paciente. No se olvide, el estudio de la función cardíaca, su ciclo, sus fases y su correlación con el electrocardiograma es fundamental para entender esta parte que le estoy desarrollando. Crecimiento auricular. En primer lugar, todos sabemos ya, por los estudios previos que ustedes han realizado, que el seno sinusal se encuentra ubicado en la aurícula derecha. Ahí están las células que inician la excitabilidad del miocardio, cuya activación y conducción auricular se expresa como la onda P. Por lo tanto, todas sus alteraciones que provocan cambios en su morfología van a ser de tipo arrítmicos, producto de esta activación y conducción auricular. Lo patológico es
la incidencia constante de latidos ectópicos, de ritmo de escape, de ritmo nodal, de alteraciones del automatismo, que van a desvirtuar la función de este seno sinusal y por lo tanto van a presentar alteraciones en la onda P. Todas estas alteraciones de la conducción auricular se van a resumir en lo que se denomina arritmias supraventriculares. Pero ahora lo que vamos a tratar, aunque lamentablemente siempre se va a expresar en el electrocardiograma, a pesar de que hay alguna patología estructural, también va a haber una alteración en la activación y conducción auricular. Van a haber arritmias que se superponen. Pero vamos a tratar la onda P, que expresa la despolarización auricular y cómo diversas patologías estructurales, morfológicas, pueden alterar la actividad que se denomina despolarización auricular. Que empieza en la aurícula derecha, el vector eléctrico se dirige hacia la izquierda, empieza a despolarizar la aurícula izquierda, a pesar de que todavía no ha concluido la despolarización de la aurícula derecha. Por eso que esta onda se superpone y vamos a tener diversas morfologías de acuerdo a cómo se comporta. ¿Cómo lo estamos expresando en esta diapositiva que ustedes ven? De tal manera que las alteraciones en la morfología de la onda P en el electrocardiograma van a corresponder a patologías cardíacas de tipo isquémica, infartos de miocardio, anginas inestables, a patologías valvular, a patología derivada de la hipertensión arterial, cardiomiopatías dilatadas y todas las congénitas. Acá hay un nuevo esquema para recordar que la contracción atrial es la que se expresa en la onda P. Es una correlación de la onda P con el electrocardiograma y que representa la despolarización y esta a su vez la contracción de las aurículas. Ahora pasamos a conocer los criterios de normalidad de una onda P. Criterios. El ángulo o el eje de la onda P debe ser mayor a 60 grados. En altura debe medir menos de 2.5 milímetros. Y en el ancho o en longitud o tiempo debe durar hasta 0,10 segundos. 0,10 segundos. No se olviden ese criterio. Y esta a su vez es necesario medirla en D2, teniendo en cuenta que en B1 y B2, en las precordiales B1, B2, la onda P puede adquirir una forma bifásica. Una onda positiva o una onda negativa, pero en duración no va más allá de 0,10 segundos. Y en altura es menor de 2.5 para que sea normal. Luego vamos a ver diferentes formas de presentación. Esto es lo que quería expresarle. En el electrocardiograma vamos a encontrar diferentes formas de presentación de la onda P. Tenemos acá, en el esquema que les he presentado, diversas formas. Por ejemplo, acá, onda P característica, una onda única, acuminada, positiva. La onda P puede estar aplanada en alguna de las derivaciones, puede ser picuda, una onda muy alta, puede ser bimodal,
tener como un lomo en el parto central o una muesca, puede ser negativa, puede ser aplanada con tendencia a negatividad, puede ser picuda pero negativa, puede ser bimodal negativa y bifásica de diferentes formas o modalidades. Cuando decimos difásicas, cuando algunas de las deflexiones positivas y negativas son dispares o son desiguales. Y isofásicas cuando la onda positiva y la negativa son iguales. Proseguimos. Es necesario tener en cuenta los criterios de Morris para medir y determinar si una onda P es normal o no es normal. ¿Qué nos dicen los criterios de Morris? Los criterios de Morris nos hablan de 0.3 milímetros en relación a la altura que hay entre la deflexión y el inicio del lado positivo de la onda. Y a su vez, este lado negativo no debe medir más de 40 milisegundos. De tal manera que se considera normal cuando es menos de 12 milímetros por segundo la extensión de la onda P. Si mide más de menos 12 milímetros, con este criterio se considera una onda P anormal. Todo esto medido, por supuesto, en B1. Acá en el esquema tenemos la despolarización de las aurículas. La aurícula derecha se inicia, sale el vector y empieza la despolarización de la aurícula izquierda. De tal manera que si nosotros nos vamos a las derivaciones de elección para leer e interpretar la morfología de la onda P, vamos a encontrar que en D2 generalmente siempre la onda P tiene un solo lomo, donde la primera deflexión ascendente corresponde a la aurícula derecha, por esta secuencia de despolarización, que primero se empieza la aurícula derecha. Entonces el primer brazo ascendente de esta onda corresponde a la aurícula derecha. Y el brazo descendente corresponde a la aurícula izquierda. De tal manera que anormalidades hacia el lado de la aurícula derecha, del brazo de la aurícula derecha, nos va a dar un indicio de que es la aurícula derecha la que que es anormal. Y si es el brazo izquierdo, corresponde a la aurícula izquierda la alteración. De igual manera en B1. En B1 siempre tenemos una onda bifásica, donde la onda positiva corresponde a la aurícula derecha y la onda negativa a la aurícula izquierda. Entonces, en esta presentación bifásica que corresponde a B1, de tal manera que podemos deducir las alteraciones. Cuando consideramos crecimiento de aurícula derecha, cuando en D1 encontramos una onda P acuminada, muy alta, muy alta. Y cuando en B1 encontramos que la fase positiva es más alta que la negativa y sobrepasa las medidas que ya hemos mencionado anteriormente. Tanto en amplitud como en altura, esta onda se convierte en positiva predominantemente en relación a la fase de despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, acá estamos haciendo
o dando a conocer los criterios claves para determinar cuándo hay un crecimiento de la aurícula derecha. Ahora nos vamos hacia la izquierda. En D2 vamos a encontrar una onda P bimodal o con una muesca en el centro. Eso es característico del crecimiento de la aurícula izquierda. No se olviden. Miren, remiren el electrocardiograma. Si encuentran una onda P que va más allá de 0,10 segundos y que ves bimodal, el brazo izquierdo más alargado que el derecho, corresponde a un crecimiento de la aurícula izquierda. Y si vamos a la derivación precordial B1, la onda bifásica, el predominio es la onda negativa. A diferencia, cuando hablamos de la derecha, que predominaba la onda positiva, o la fase positiva de esta onda. Entonces, en esta onda bimodal, en B1, la onda negativa o el brazo negativo, ampliamente podemos diferenciarla, que es más amplia que el de la aurícula derecha. Criterio ineludible de crecimiento auricular izquierdo. Prosigamos. Nuevamente, para recordarles, no se olviden que la onda P se dibuja sobre un papel electrocardiográfico milimetrado, que cada cuadradito representa 1 milímetro. Por lo tanto, fácilmente podemos medir la altura. Entonces, acá tenemos una onda P normal. En altura tiene menos de 2,5. Y en extensión, acá encuentran un cuadradito y medio. O sea que corresponde más o menos a 0,6 segundos. Y por lo tanto está dentro de los criterios de normalidad. Dilataciones. Dilataciones. Acá, en esta vista, hay una equivocación sin vertido. Esta onda acuminada elevada, de acuerdo a los criterios que hemos repetido en las vistas anteriores, corresponde a una aurícula dilatada derecha. Es una dilatación derecha. Y no como dice acá en esta diapositiva izquierda. La siguiente, que es bimodal, que tiene una muesca, un lomo, corresponde, ¿ya?, también a una, si es predominante, y corresponde a una dilatación también de la aurícula derecha. No se olviden. Y en esta de acá, que es muy alta y se presenta bimodal con una altura, es la que corresponde a una dilatación biauricular. Tanto la derecha como la izquierda están muy altas. Por ejemplo, acá tiene 3 cuadraditos, 3 milímetros. Tanto el brazo positivo, del lado derecho, que corresponde a la aurícula derecha, y del izquierdo. Sigamos. Acá tenemos un trazado donde expresa que existe en D2 una onda P acuminada bien alta. ¿Cuántos cuadraditos tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, es el crecimiento de la aurícula derecha. Crecimiento auricular izquierdo. En D1, miren cómo es la onda. Siempre debemos buscar las derivaciones claves. Las derivaciones claves son D2 y B1. Entonces acá tenemos una onda P bimodal con una muesca en el centro que predomina el brazo, la onda del lado izquierdo.
que estoy señalando acá con el puntero. Y en B1, una bifásica donde el brazo y la onda negativa es más prolongada y más profunda. Esa es la característica que diferencia el crecimiento auricular derecho del izquierdo. Acá era el crecimiento auricular derecho, y acá les voy a presentar distintas presentaciones de la onda P en diferentes situaciones nosológicas o patologías. En el grupo A vamos a encontrar en diversas derivaciones la onda P, y en todas ellas reúnen los criterios de normalidad que hemos dado anteriormente. D1, D2, D3, B1, B2. Compárenlas con el grupo, la serie de este trazado electrocardiográfico en B, que corresponde a la famosa P pulmonal. La onda P pulmonal en D2 es donde la vamos a ver en su plena expresión. Es una onda P bien alta, picuda, un acuminado elevado. En D3 también lo encontramos predominante, y en B1, B2 vamos a encontrarla positiva, elevada. Tenemos una P en una enfermedad congénita. Generalmente estamos hablando de enfermedades congénitas cianóticas. Acá tenemos en D2 una onda P que mide más o menos 10. En D3 tiene un brazo positivo y negativo, es bimodal asimétrica, difásica, con predominio de la onda positiva. En B1 es plenamente positiva, una sola onda, acuminada, positivo, no hay la onda negativa. Entonces nos está hablando de una onda P positiva, significa que hay un crecimiento auricular derecho. Y acá es una onda P con crecimiento auricular izquierdo. Entonces en B1 el brazo izquierdo es más extenso que el lado positivo de la aurícula derecha. Acá tienen estas grandes diferencias. Entonces, nuevamente, para resumir, en D2 y B1 tenemos una onda P bimodal con una muesca en el centro, y una onda P bifásica con la onda negativa profunda, corresponde al crecimiento auricular izquierdo. No queda confusión con estos esquemas que les estoy presentando. Y acá, para finalizar en esta parte de crecimiento auricular, tenemos un electrocardiograma representativo de un crecimiento biauricular. Tanto la izquierda como el derecho están crecidos. En D2 encontramos una onda bien elevada y amplia. En D3 igual, una bimodal. En B1, los dos brazos, tanto el positivo como el negativo, de esta onda bifásica son bien amplias y altas. Y en B2, de igual manera. Entonces, estos son los criterios de un crecimiento biauricular. ¿Qué patologías son las que van a alterar la onda P? Generalmente, el cor pulmonar, los EPOC, los problemas pulmonares obstructivos que van a incidir sobre las cavidades derechas del corazón, sobre todo la aurícula.
Entonces ahí vamos a encontrar ondas P bien altas, la famosa P pulmonal. ¿En qué otras patologías? En las patologías valvulares tricupídeas, mitrales avanzadas, en cardiopatías congénitas, con desviación hacia la derecha o destroposición del corazón. Entonces, en todas ellas vamos a encontrar crecimiento auriculares derechas o izquierdas o biventriculares, persistiendo ambas a la vez. Ahora vamos a pasar al crecimiento ventricular. En el crecimiento ventricular incluye tanto la hipertrofia de la masa miocárdica ventricular como la dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo, o combinada las dos. Puede haber hipertrofia con dilatación, o solamente hipertrofia o dilatación. Pero es muy importante tener en cuenta los conceptos de sobrecarga diastólica y sobrecarga sistólica, porque esta sobrecarga se expresa en la morfología del electrocardiograma, del QRS. Entonces, cada vez que hablamos de sobrecarga diastólica, estamos hablando de sobrecarga de volumen. Y cuando hablamos de sobrecarga sistólica, estamos hablando de una sobrecarga de presión. Entonces, esto se va a manifestar en diversas patologías que van a incidir sobre el ventrículo, sobre los ventrículos, y van a presentar diversas morfologías. ¿Qué representa el QRS? Cuando analizamos la función cardíaca, representa la fase de contracción isovolumétrica, que significa la despolarización del ventrículo y que en el electrocardiograma se va a expresar como el QRS. La despolarización. Entonces hay una fase ahí. La primera fase es la despolarización del ventrículo izquierdo y esta se va a inscribir la deflexión positiva del QRS. Por lo tanto, la despolarización ventricular es el resultado de la dirección que toman los tres vectores que se originan con el impulso y la conducción eléctrica que viene desde el nodo sinusal, que ha llegado al nodo auriculoventricular y que luego descarga sobre los ventrículos. Y se expresa como QRS en el electrocardiograma. Entonces acá tenemos el primer vector que se dirige del septum hacia la pared derecha, es un vector con menos voltaje. El segundo vector, que es mucho más fuerte, que se dirige hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Y que va a inscribir un QRS con una R predominantemente bien alta. A diferencia del primer vector, que se va a inscribir en B1 con una R pequeña y donde predomina la onda R. Entonces acá tienen ustedes representados cómo en B1, B2, las ondas S son predominantes, mientras que en B5, B6, el predominio es exclusivo de la onda R, mientras que en B3 y B4, RS se convierte en bifásico, casi equilibrados ambos brazos, tanto el positivo que es la onda R como la S. Y acá, en los electrocardiogramas, cuando nos familiarizamos y vemos distintos electrocardiogramas, vamos a encontrar diferentes morfologías del QRS. Entonces, siempre cuando la S es pequeña, se va a representar con una R minúscula. Y si la S es grande, con una S mayúscula. Si ambas son
bifásicas del mismo tamaño y son grandes, adquieren la denominación de RS, pero mayúscula. En este caso, por ejemplo, la R es grande y la S es pequeña, entonces la denominación abreviada es R con S minúscula. Y si encontramos un QRS donde no hay R y tenemos una caída acá en la onda, eso representa la onda S. QS, este es típico una QS. Luego tenemos una R amplia, predominante, y una R mellada. Y las R melladas son las que se presentan acá empastadas, son anchas. Y así, diferentes representaciones, tanto de R melladas, existen también QRs melladas. Entonces acá, por ejemplo, ustedes diferencien estas ondas de Rs llamadas melladas. Acá tenemos las Rs, las ondas Q melladas. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta cuando estudiamos crecimiento del ventrículo izquierdo en los electrocardiogramas? El primer criterio, que el eje eléctrico debe ser de menos 30 grados. Entonces, todos ya saben obtener el ángulo del QRS, ese es claro. Entonces, en un crecimiento ventricular izquierdo, debe medir de menos 30 para arriba. Segundo criterio, crecimientos alterados de las ondas S en B1, B2 y ondas R en B5, B6 y también todas ellas son derivaciones izquierdas, de 1 a BL. Tercero, tener en cuenta lo que se llama levorotación antihoraria, donde en B1 aparece una Q y en B3 aparece la S. Eso nos da el criterio para determinar que el ventrículo izquierdo está rotado hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Asimismo, las sobrecargas hemodinámicas, ¿no? Estas sobrecargas hemodinámicas que le hemos denominado sobrecargas diastólicas o sobrecargas sistólicas, y que se van a expresar sobre todo en alteración de la onda T y del ST. Y los diversos criterios de hipertrofia que luego vamos a manifestar. Morfologías anormales. Primero tenemos que encontrar cómo es la morfología normal del QRS en un electrocardiograma normal. RS, R minúscula con S mayúscula en B1, B2. ¿Qué significa? Una R pequeña o amputada con una S profunda y grande. Isodifásico en B3, D4. Tanto la R como la S tienen igual tamaño en B3, D4, o casi igual tamaño. Y la R es predominantemente alta y generalmente no presenta S, no hay S en B5, B6. Entonces esa es la morfología de un electrocardiograma normal, pero que no reúnan los criterios de hipertrofia que vamos a dar a conocer más adelante. Morfología hipertrófica, S profundas en B1, B2, bien profundas, y R prominentes, mucho más prominentes que lo normal en B5, B6. Como podemos ver, este es un electrocardiograma normal. Pueden medir cuánto mide en cuadraditos
cada una de las ondas que corresponden a una morfología normal. Tanto la R en B1, en B12 son pequeñas, predomina más la S, pero no reúnen los criterios de hipertrofia. Y la R en B5 y B6 son prominentes. A diferencia de este electrocardiograma que tenemos acá al lado, donde sí tenemos ondas S en B1, B2 profundas y Rs mucho más elevadas y profundas. En este caso, por ejemplo, en B5, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 milímetros, 30 cuadraditos, que sumado a los 12 que tienen los 15 que tienen B1, pues rebalsa altamente los criterios de Sokolov que vamos a ver más adelante. ¿A qué denominamos levorrotación antihoraria del ventrículo izquierdo? Es la rotación del ventrículo izquierdo hacia la izquierda y que lo detectamos por la presencia de una onda Q en B1 y una S profunda en D3, en B3. No se olviden. Siguiente. Sobrecargas hemodinámicas. Ya hemos hablado del concepto de sobrecarga. Acá estamos observando la alteración del segmento ST y la onda T que se vuelven negativas y son asimétricas. En este caso lo tenemos en ABL y en B6, B5, B4. Estos son los criterios de sobrecarga. Ondas R prominentes y que a continuación tenemos un extrae en ST, onda T, negativos. Ahí estamos hablando de sobrecargas, que generalmente son de tipo diastólico. Criterios para estimar la hipertrofia ventricular izquierda. El famoso índice de Lewis. La suma de la onda R en B1 más la onda R más la onda S en B3 menos la suma de S en 1 más R en 3. Esto debe tener más de 17 milímetros para considerar que hay hipertrofia. De igual manera, el índice de Lewis, R en D1 más S en D3 menos S en D1 más R en D3. Criterio de hipertrofia, la suma de ambos, más de 17 milímetros. El famoso índice de Sokolov. Son los criterios que tienen más especificidad. La S más grande en B1 o B2 se le suma la R más grande en B5 o B6 y debe dar un valor superior o igual a 35 milímetros. El otro criterio que reúne alta especificidad es el criterio de Corner, que mide el tamaño de la onda R en ABL más S en B3. Si mide más de 24 milímetros, es un criterio hipertrofia. Y el otro criterio es de AL. Si encontramos en ABL 11 milímetros de crecimiento de la onda R, pero con presencia de hemibloqueo anterior superior. Acá hay un recorte de electrocardiogramas. R en D1 y ABL, bien altos, bien profundos. En D1 más o menos mide 3, 4 cuadraditos, 19 en ABL, también bien altas. Y luego en B1 vemos una S bien profunda.
más o menos de 18 milímetros, y en B6 una R profunda, que mide 28 milímetros. La suma de B1, de la S en B1, más la suma de la R en B6, que es el índice de Sokolov, largamente supera los 35 milímetros. Entonces acá tenemos otro ejemplo de hipertrofia. Ya hemos hablado del índice de Lewis, de Sokolov, de Cornell. Ahora vamos a hablar del crecimiento ventricular derecho. Acá el criterio peculiar importante es que en las derivaciones de B1, B2 vamos a tener ondas R predominantes. Acuérdense de cómo es el QRS en un electrocardiograma normal. En B1 la R es pequeña, es amputada y predomina la onda S. Miren en este electrocardiograma, B1, R predominante, B2, R predominante. Entonces acá estamos hablando con un complejo estrecho que no mide más de 3 cuadraditos, más de 3 milímetros, es expresión de un crecimiento ventricular derecho. Entonces, este es uno de los criterios. R's predominantes sobre S en B1, B2. Acá tenemos uno de los criterios para calcular la hipertrofia ventricular derecha con el famoso índice de Cabrera. El índice de Cabrera debe decir que el resultado de este índice debe ser mayor de 0,5. ¿Qué cosa mide? En B1, la R dividida entre R más S. En este caso, por ejemplo, acá tenemos la onda R, ha sido estimada en 12 milímetros, entonces 12 milímetros a nivel, en el numerador, y le resta la R más S, la R más S, la S mide 1 milímetro, la R mide 2, entonces el denominador nos sale 13. Dividido 2 entre 13, sale igual a 0,92, que es superior a 0,5. Entonces acá estamos hablando de un crecimiento ventricular derecho. Y en este electrocardiograma podemos ver una onda P bien elevada. Entonces no solamente hay hipertrofia ventricular derecha, sino también hay un crecimiento de la aurícula derecha. El índice de Lewis, aplicado para determinar si hay crecimiento ventricular derecho. Este debe ser menos de 14 milímetros. ¿Qué cosa mide? La R en 1 más la S en 3 menos la S en 1 y la R en 3. O bien R en D1 más S en D3 menos S en D1 más R. Entonces, si acá hacemos la suma correspondiente, mide 24. 3 menos 24 es igual a menos 21 milímetros. Por lo tanto, reúne los criterios de Lewis de una hipertrofia ventricular derecha. Acá tenemos otro electrocardiograma. En B1 la R es predominante, es QR predominante, en B2 predominante. Reúne los criterios. R predominantes en derivaciones derechas, D2, D3, ABF, y R's amputadas con S mucho más profundas en cavidades
en derivaciones izquierdas, D1, ABL. Entonces, reúne los criterios de hipertrofia ventricular derecha. Y el otro criterio que se requiere para determinar que existe hipertrofia ventricular derecha es la decrorotación, es lo contrario a la levorotación. Entonces, es la rotación en el sentido horario del ventrículo. Y que lo vamos a ver. Onda S en D1 y Q en D3. Eso va a determinar decrorotación, es una rotación horaria. Decrorotación es la rotación del eje del ventrículo hacia el lado, en el sentido de la rotación horaria. Acá tenemos otro ejemplo de hipertrofia ventricular derecha. Predominio en B1 de la onda Serres, con un strike del ST y la onda T profundamente negativo, que nos habla de una sobrecarga diastólica. Entonces he concluido la exposición para subrayarle que el trazado electrocardiográfico se lee al lado del paciente, tiene que correlacionar con la clínica, siempre hay que tener datos del paciente para lograr una interpretación adecuada y sacarle la mayor utilidad a un electrocardiograma. Espero en esta parte las preguntas de ustedes. Muchas gracias, doctor, por tan excelente exposición. Chicos, tenemos 10 minutos para las preguntas. Por favor, quienes quieran hacer alguna pregunta por el chat, o si gustan también activando su audio para que el doctor escuche sus preguntas. Por el chat o activando su audio. Y ahí van a escribir 6 preguntas. Y yo le respondo ahí. En el criterio de hipertrofia ventricular puedo usar cualquiera de los índices mencionados, ¿cierto? Por ejemplo, Lewis, Sopolo. Si no me puede decir así por audio, no hay problema. En cuanto a la pregunta que hace Tom Elvis, sí, los criterios de hipertrofia ventricular, pero de preferencia sería el de Sokolov, que es el más conocido y el más específico. Cuanto más profunda, más alta salga el indicador, más especificidad adquiere. ¿Cómo puedo diferenciar entre sobrecarga hemodinámica e isquemia? Es una excelente pregunta, motivo de confusión constante en las emergencias, porque el internista, quien está atendiendo al paciente y leyendo el electrocardiograma, generalmente los confunde. Acuérdense que tenemos otros instrumentos. El paciente no llega por el trazado electrocardiográfico, llega por un dolor opresivo retroesternal o algo equivalente, una disnea abrupta o un malestar con decaimiento que significa una presíncope o síncope. Entonces, en todo caso, si hay dudas, hay que dejar al paciente en observación. Y nos remitimos a las enzimas. Entonces, si además de la alteración del electrocardiograma, que puede estar ya modificado por una hipertrofia
que porta el paciente hay un dolor opresivo retroesternal, al paciente tenemos que tenerlo en observación y manejarlo como si fuese un isquemia. No debemos darle diálisis. Pero es un paciente que no tiene ninguna patología, ninguna clínica, y que encontramos una sobrecarga hemodinámica diastólica y con ondas R profundas, lo más seguro que se trata, pues, de ser una hipertrofia ventricular y que este es un hallazgo, pues, que no reúne los criterios de isquemia miocárdica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Las derivaciones derechas, BR3, B4R, B5R, generalmente lo utilizamos los cardiólogos cuando nos encontramos con infartos de cara inferior y posterior. Y generalmente la utilizamos para diagnosticar infartos del ventrículo derecho. Entonces B3, R, B4R, B5R no va a servir para eso. Cuando hay infartos de cara inferior, siempre debemos sacar adicionalmente estas derivaciones para tener una idea clara de la extensión del infarto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá Zapata. Ya. Entonces, en B1, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la extensión. ¿Cuántos cuadraditos abarca en horizontal o en tiempo esa onda P bifásica? Ahí ya tenemos una idea. Si va más allá de 0,10 segundos, ya es anormal. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta la amplitud. Pero generalmente tenemos que tener en cuenta la extensión. Es lo más seguro, que nos va a indicar que esa onda P no es normal, es anormal. Y por supuesto que debemos de medirla desde la línea isoeléctrica, ¿no? De la línea de base. En cuanto a estas preguntas, algunos medicamentos o suplementos pueden condicionar a que se desarrolle hipertrofia ventricular. No solamente hipertrofia ventricular, porque nos vamos a remitir en dónde es que se están indicando medicamentos o suplementos, en los gimnasios, de manera irresponsable, con gran frecuencia. Uno se inscribe en un gimnasio y antes de empezar su primera sesión, ya los responsables de ese gimnasio te están ofreciendo suplementos, algunos medicamentos, algunos tónicos, etcétera, etcétera. Y la gente lo que más desarrollo es arritmias o taquicardia, frecuencias cardíacas elevadas. Entonces, eso más la sobrecarga que se va a tener con los ejercicios, y si esto es por periodo prolongado, de hecho que va a desarrollar una hipertrofia ventricular. Hay que tener en cuenta que las personas jóvenes tienen una hipertrofia ventricular leve, porque son personas que están en actividad, practican deporte. Ahora, si es deportista cotidiano, con mayor razón. Y si es un deportista ya selecto, va a tener lo que se llama el corazón del deportista.
Y el corazón del deportista se caracteriza por hipertrofia. Y esa hipertrofia conlleva una serie de arritmias, de algunas alteraciones, pero que no son malignas. Por supuesto que la onda P nosotros no la medimos o no determinamos que sea normal o anormal. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa lo que traduce. ¿Y qué traduce una onda P anormal? Alteraciones de la fisiología. Patologías estructurales o funcionales de sobrecarga al corazón. Estructurales por enfermedades específicas, valvulares, que son las insuficiencias, las estenosis, las dilataciones, las cardiomiopatías hipertróficas, restrictivas. Entonces va a alterar la fisiología por ese lado. Y funcionales cuando hay alguna normalidad en los pulmones o en nuestro sistema por enfermedades distintas, como en los diabéticos, ¿no? Que va a sobrecargar el corazón y va a provocar pues cambios en él. Entonces, no olvidemos, la onda P, normal o anormal, no tendría ninguna significancia si es que esto no lo estamos relacionado para hacer un diagnóstico de una enfermedad subyacente o clínico manifiesta en el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si ya no hay ninguna otra pregunta, agradecemos infinitamente el apoyo del doctor Daniel Hernández Zúñiga. Es grato, creo, para todos poder haber escuchado esta excelente exposición. Muchas gracias, doctor, y esperemos por ahí contar con su apoyo en algún otro posible evento que hagamos. Con todo gusto de colaborar en la formación en esta etapa muy importante de estudiantes. Recuerden que una de nuestras falencias en las emergencias es que el médico de turno generalmente no sabe interpretar correctamente un electrocardiograma. Eso lo vemos a diario, cotidianamente. Por eso les recomiendo familiarizarse con el electrocardiograma. Desde ahora siempre cargar un electrocardiograma nuevo todos los días para interpretarlo adecuadamente. Las preguntas han estado muy interesantes. Eso significa el interés de ustedes y que han captado esta exposición que les he hecho. Muchas gracias. Chicos, por favor, llenen todos el formulario para la asistencia final. No se olviden, es importante que la llenen, si no, después no se va a contar como asistencia. Recordemos que la próxima sesión va a ser el día sábado. Ya estaremos colgando por ahí información sobre el ponente y sobre los temas del día sábado. Chicos, se agradece a todos su presencia nuevamente y nos vemos de acá a 2 días, ¿sí? Un abrazo para todos, cuídense y que tengan un buen... no, tal y como está ahí en el temario, Tom. Ahí en el temario dice sábado y ese día se va a realizar. No te preocupes. Llenen todos el formulario, por favor, no se olviden.